Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Sabemos que para poder nosotros viajar existen algunas reglas establecidas por las líneas aéreas. Una de ellas es que le hacen estar a usted antes de que el vuelo parta. No sé si ahora es con 1 o 2 horas de anticipación. 2 horas de anticipación. Uno tiene que estar preparado para el vuelo. Y no solamente necesita estar ubicado dentro del aeropuerto, que es el lugar donde aterrizan los aviones, sino que adicionalmente a eso le es imprescindible que lo ubiquen en una sala de espera, en lo que llega la hora del abordaje al avión. Entonces la dimensión SAO, tratando de encontrarle más o menos una analogía y traerla a nuestra lógica humana, la dimensión SAO es una porción de la iglesia que se ha venido preparando siguiendo los preceptos y los estatutos que el Señor nos ha dejado a través de la palabra, y que a través de esa vivencia de la palabra nosotros hemos ido adquiriendo, o el cristiano va adquiriendo una dimensión que lo va preparando para poder ser arrebatable. Es decir, aquel hijo de Dios que anhela ver la casa del Padre. ¿Cuántos anhelamos ir de regreso a la casa del Padre? Aquellos que anhelamos ir de regreso a la casa del Padre, solo hay un lugar ¿y sabe dónde está esa dimensión SAO? Es que el Señor es precioso, a todos nos lo va dando. ¿Sabe dónde está la dimensión SAO? En el desierto. Porque la Biblia dice: ¿quién es esta que sube del desierto sahumada en mirra? Hemos aprendido que la iglesia que sube del desierto sahumada en mirra es aquella iglesia que se ha preparado y que va de regreso. En lugar de la ascensión, donde la iglesia va a ser llevada, es una dispensación de desierto. Es decir, es una dispensación donde el pueblo deberá de ser probado en su fidelidad, porque dice la Biblia que el Señor ha llevado a su pueblo al desierto para probar lo que hay en su corazón. Entonces la dimensión SAO es una dimensión de espera en el espíritu, en el cual se va a ubicar aquella iglesia que está anhelando fervientemente la venida del Cristo de la gloria, y que está dispuesta a pagar una talla diferente para encontrarse en el lugar exacto en el espíritu. No estoy hablando de una posición de un lugar físico, estoy hablando de una posición o una dimensión espiritual. Se ha ubicado en una dimensión SAO, en una preparación del espíritu, esperando únicamente, amado hermano, que se dé el anuncio de que el vuelo que va de regreso a la casa del Padre se está preparando. Por eso yo le decía al hermano Bran: si tú vas para Miami, mi negro, le dije yo, si tú vas para Miami, a ti se te dice: tienes que estar en el aeropuerto 2 horas antes. Y el avión, no como en aquella, el avión, y salía aquel viejito, ¿verdad? El avión va a salir y te dan el nombre de la puerta por la cual tú vas a accesar al avión. Estamos siguiendo la línea. En el espíritu es algo más o menos similar, Madison. El Señor va a venir por una iglesia que haya sobrevivido a todo aquello que el mundo le está presentando, y que haya quedado en la dimensión de viviente, en la dimensión SAO, porque se ha dejado perfeccionar y se ha dejado preparar por el Señor para el tiempo en el cual el Señor suene trompeta de que viene por una iglesia pura y sin mancha.
dimensión Sao, yo en mi mente, para tratar de ejemplificárselo, entiendo que es una iglesia que ya está en una sala de espera. ¿Cuántos anhelamos la venida del Señor Jesús? Tú tienes que ubicarte en una sala de espera que se llama dimensión Sao, que es una dimensión de vida en el espíritu que tiene características muy especiales para poder estar yo dentro de la dimensión para ser arrebatable. No sé si me estoy dando a entender, porque no toda la iglesia se va en ese turno de arrebatamiento, solamente los que hayan dado la talla de encontrarse en el lugar santísimo, que han entendido la palabra, que han aprendido a fructificar al 100 por 1, que han aprendido no a dar fruto, más fruto, sino que mucho fruto, que han aprendido la dimensión de camino, verdad y vida, que se han consagrado, que han vivido un nivel de evangelio, amado hermano, de muerte, que es un evangelio de muerte, muriendo a la vana naturaleza heredada por sus padres. Entonces, aquella iglesia que anhela irse en el arrebatamiento, el lugar del cual el Señor se los ha de llevar o nos ha de llevar es que nos encontramos en la dimensión de vida Sao. ¿Qué es la dimensión de vida Sao, amado hermano? Porque la dimensión de la vida Sao se adquiere como consecuencia de seguir ciertas normas o ciertos parámetros, ciertas enseñanzas que el Señor Jesús nos ha traído a nosotros sobre nuestra vida. La dimensión Sao se llega a través de la puerta estrecha y de la senda angosta. Es decir, un hijo de Dios que se está preparando para el arrebatamiento, hermano, debe de saber que una de las características de los hombres y las mujeres que habitan en la dimensión Sao son hombres que han aprendido a bregar con la dificultad, con la adversidad, en medio de la dificultad, porque dice la Biblia que es necesario que la iglesia en medio de prueba y tribulación entre en el reino. Dice la Biblia que ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta que lleva a la salvación. Entonces, aquellos que anhelamos ser arrebatables por parte del Padre, por parte del Señor, amado hermano, nosotros necesitamos transitar la senda angosta. ¿Qué es transitar la senda angosta? Muchas veces la senda angosta significa transitar, amado hermano, aprender a vivir la palabra de Dios de una manera diferente. Tú debes de recordar que la Biblia declara, amado hermano, que la senda y la puerta para entrar en la vida eterna es angosta y es pequeña. Quiere decir que una de las características, hermana Magdita, de los que habitan en la dimensión Sao, es decir, los que están esperando ser arrebatados, es que han aprendido a caminar por la senda angosta. Permitir, mire, dice la Biblia que en los últimos tiempos una de las características de la iglesia es que no van a tolerar la sana doctrina. Por eso es que cuando nosotros hablamos de caminar por la senda angosta, estamos hablando de caminar sobre una doctrina pura establecida a través de la palabra, es decir, seguir los mandamientos y los preceptos que el Señor nos envía a través de su palabra. Tú sabes que hay problemas. Mire, ¿cuántos de nosotros tenemos problemas al día de hoy? ¿Has tenido dificultades la última semana? ¿Has estado atravesando problemas difíciles en medio de casa? Quiero decirte que dice la Biblia que es necesario que en medio de prueba y tribulación tú y yo entremos al reino. Entonces la iglesia no va a entrar en el mejor momento, amado hermano, en la venida del Señor, sino que va a ser llevada de en medio del desierto, es decir, en medio de prueba y tribulación. La iglesia se va a encontrar atravesando sus situaciones más difíciles cuando venga el tiempo del arrebatamiento, pero solamente al que persevere hasta el final. Por eso la Biblia dice que solamente el que persevera hasta el fin alcanza. Entonces, si las cosas están costando un poquito que caminen en casa, hermanos, si los negocios tal vez no están saliendo y las cosas no están caminando tan bien como tú deseas, déjame decirte que una de las características de la senda que nos lleva a la dimensión Sao para ser llevados, arrebatados con el Padre, es el aprender a entender, amado hermano, que tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios de una manera diferente. Como me decía una hermana el día de hoy, en esta casa, más que aprender Biblia, he aprendido a poner por obra la palabra de Dios. Cuando la palabra que te es enseñada no transforma tu interior, hay problemas. Por eso es que aquel hijo de Dios que habita en la dimensión Sao, que anhela ser arrebatado,
una de las cosas y de las características en su vida es que le gusta vivir la palabra. No solamente la lee, no solamente la enseña, sino que permite primeramente que esa palabra transforme su ser interior. Número 1. Número 2, voy a avanzar rápido. Marcos capítulo 9, 45, versión Las Américas. ¿Cómo identifico si yo voy por la ruta correcta, pastor, hacia la dimensión SAO? Es decir, soy de la iglesia arrebatable, amado hermano, porque no sería nada bonito, diría usted, haberse encontrado congregando durante 10, 15, 20, 30, 40 años, lo que Dios le conceda estar en este mundo terreno pasajero, y al final de la historia darse usted cuenta que siempre lo que tenían que haberle enseñado para llevarlo de regreso a la casa del Padre nunca le fue enseñado por parte del ministro que le estuvo pastoreando. Por eso es que el evangelio de la prosperidad, hermano, nosotros no lo compartimos. Ese evangelio que ofrece casa, carros, sueldos, puntos. Ese evangelio, amado hermano, solo apega el corazón de la gente al mundo terreno. Yo quiero decirte, hermano, que tú tienes que estar preparados porque nuestra redención se acerca y porque el Padre de la Gloria en corto va a estar tocando trompeta. Pero para aquella iglesia que se está preparando, por eso es tan delicado decir solamente ven Señor Jesús si no estamos preparados en el Espíritu. Dale una ofrenda de palmas fuerte al Rey de Reyes. Entonces, si le está haciendo difícil transitar por la ruta del evangelio, quiere decir que va por buen camino. Porque la ruta que lleva de regreso a la casa del Padre, dice la Biblia, que es angosta. Marcos 9:45. Y si tu pie te es ocasión de pecar, ¿qué tipifica el pie? Iglesia, ¿qué tipifica el pie? Pecado. Caminar en pecado. Está bien, Julito, no hay problema. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida. ¿Cómo es mejor entrar a la vida? Sin pecado. Si tu pie te es ocasión de pecar, quítate el pecado de encima, porque es mejor que te quites el pecado y entres en el reino venidero que tener los dos pies e irte al infierno caminando como te gusta. Por eso la Biblia dice que es mejor que te quites el pecado. El pie tipifica el pecado. ¿Cómo se entra al reino? Sin pecado. Entonces, ¿quiénes entran en la dimensión SAO? Los que han aprendido a cortar el pecado de su pie. ¿Qué tipifica el pie en la Biblia? Ahora sí, Julito, ¿qué tipifica el pie? El caminar. Entonces, si tu forma de caminar, si tu forma de conducirte, si tu forma de actuar, si tu forma de hablar, si tu forma de interrelacionarte te está haciendo ocasión de pecado, deja de hacerlo, porque más te vale entrar en el reino venidero que irte al infierno. ¿Cuál es la característica de los habitantes de la dimensión SAO? Por eso le digo que esta es una dimensión superlativa, porque reconocer uno sus pecados es fácil, cambiarlos, esa es otra historia. Mi pequeño Adams, decía aquel en la tele, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes habitan la dimensión SAO? ¿Quién es aquella iglesia que se está preparando para la venida del Señor Jesús? Aquella iglesia que vive un evangelio que le enseña al pueblo de Dios a quitar el pecado de su pie, es decir, a dejar de conducirse por la senda que no le agrada al corazón de Dios. Por eso aquella mujer que fue encontrado en la falta misma, dice la Biblia, que después de que el Señor Jesús le pasó la aplanadora a todos los fariseos, usted no encuentra en ese pedazo de la Biblia que el Señor Jesús haya cuadrado a la mujer encontrada en adulterio. A ella no le pasó el tráiler, se lo pasó a los sacerdotes y se lo pasó a los ¿cómo es que se llaman? A los fariseos. Porque los maduros y los mayores eran ellos y tenían que haber conocido la misericordia de Dios descrita en la palabra. Pero ¿qué le dijo a la mujer? ¿Cuál fue la frase con la que el Señor Jesús despidió a la mujer encontrada en el acto mismo? Betty, no lo hagas más. Vení para acá, mija, te voy a cortar ese pecado en el nombre de Jesús.
Eres libre de todo pecado sexual generacional. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vete y no lo hagas más. Esa es la actitud de un sacerdote, de un sumo sacerdote. ¿Cuál es la actitud del sumo sacerdote? ¿Aquel que le anda marcando los pecados a cada rato a la gente? ¿O aquel que aprende a ver a las personas, ver sus faltas, ver sus defectos y le aprende a decir vete y no lo hagas más? Por eso es que una de las características de los habitantes de la dimensión Sao es aquellos hombres que aprenden a cortar con el pecado en su vida. Identifican el pecado, reciben el perdón de Jesús y se apartan, mas no lo vuelven a cometer. Entonces, ¿quién habita la dimensión de la vida Sao? Solamente aquellos que aprenden a cortar el pecado en su pie. Número 3, avanzando. Como le digo, esto ya lo entregamos en el primer servicio. Juan capítulo 3, 36. El que cree en el Hijo tiene que, ahí está la vida otra vez de regreso. Mire, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, ¿qué dice? No verá la vida. Como quien dice, no será arrebatable. ¿Cuál es la tercera característica para ser arrebatable y para ser un habitante de la dimensión Sao esperando el tiempo del arrebatamiento? Porque la iglesia se tiene que preparar ya. Es decir, estar siendo apartado para el Señor no quiere decir venirse a meter aquí los domingos en la mañana, hermano. Ese es tu culto racional. Creer en el Hijo es obedecer. Por eso dice la Biblia que hay que creer y obedecer. Quiere decir que un habitante de la dimensión Sao es un hijo de Dios que camina conforme a lo que la Biblia dice, no conforme a lo que cree ni lo que piensa. Por eso Hebreos capítulo 5 versículo 8, mire lo que dice acá. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tremendo, ¿verdad, hermano? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para toda la iglesia. Pregunto, ¿para toda la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? A nosotros nos han enseñado que el Señor Jesús ha muerto por todos. Esa es una dádiva, ese es un regalo que todos recibimos con tan solamente decir te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. Pero ese te recibo, Señor, en su corazón conlleva a pagos adicionales que tenemos que hacer nosotros con nuestra vida. El Señor pagó precio de sangre. Usted recuerda, hemos enseñado acerca de los diferentes precios que se pagan para ser arrebatable. El Señor Jesús pagó precio de ¿qué? De sangre preciosa, de sangre carmesí, que nadie podía pagar ese precio, nadie más lo puede pagar. Pero en adición a eso, hay precios adicionales que tú y yo tenemos que pagar. El primer precio para que la salvación eterna sea para nosotros es que tengo que ser un hijo que cree en el Hijo de Dios, en Jesús. Como consecuencia de creer en el Señor Jesús, me constituyo en un siervo de Dios obediente. ¿Para qué? Para salvación. Quiere decir que aunque la salvación es una dádiva, se retiene a través de la obediencia. Por eso la Biblia, para aquel hermano que me mira por la televisión y se pensará y me dice, bueno, pastor, pero si la salvación no se pierde, yo solamente me recuerdo de un versículo que está descrito en Apocalipsis capítulo 2 versículo 9, creo que, si no estoy mal, donde dice: cuida que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Quiere decir que si el nombre nuestro es borrado del libro de la vida, no tenemos vida eterna. Por eso es que le digo, el precio de sangre lo pagó Cristo Jesús en la cruz. Pero adicionalmente hay otros precios que hay que pagar. Uno de ellos se llama precio de obediencia, porque dice la Biblia
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Para quién? Para todos los que obedecen. Quiere decir que una característica de un hijo de Dios que es habitante de la dimensión Sao es que es obediente a la palabra de Dios en todo momento. Esa talla a veces es difícil de dar, amado hermano, porque muchas veces cumplimos con la palabra de Dios en lo que nos conviene. Donde ya sentimos el choque de la transformación interna de la palabra, es donde a veces nos ponemos duros y nos cuesta vivirla. Por eso es que es necesario que el hombre sea llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria, es decir, de proceso y proceso y de transformación en transformación. Le puedo hacer una pregunta con mucho amor. ¿Qué tan seguro está usted de ser arrebatable? Si el Señor Jesús, así como este tronido, mire, porque dice la Biblia que el arrebatar de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Arrebatado. ¿Qué tan seguro está usted que se va? Para usted estar garantizado que se va en el arrebatamiento, tiene que estar esperando al Señor Jesús en una dimensión de vida, en el espíritu, que es la dimensión de vida Sao. Una dimensión de vida que aprende a vivir la palabra, una condición de vida que aprende a cortar con el pecado, y una condición de vida que aprende a obedecer al Señor en todo lo que el Señor manda. Esa es una dimensión diferente. Por eso el Hijo de Dios que es desobediente, el Hijo de Dios que peca, se arrepiente en Santa Cena, bendita misericordia de Dios, hoy tenemos Santa Cena, pero recibe la Santa Cena y regresa a hacer con su vida como quiere, ahí no hay un arrepentimiento genuino. Es hijo, por supuesto que es hijo, pero no es habitante de la dimensión Sao. Porque para ser habitante de la dimensión Sao, una de las características que tengo que tener en mi vida, en toda la dimensión, se llama obediencia. Por eso el Señor le dijo a su pueblo: obediencia quiero, no sacrificio. ¿Cómo va con esas tres características? Porque para que el Señor te lleve en el arrebatamiento, tienes que estar habitando en esta dimensión del Espíritu, hermano. Por eso le digo, el Señor Jesús no viene, amado hermano, bueno, Jesús es Dios, ¿verdad? El Señor Jesús no viene por una iglesia, Él viene por una novia. La novia se ha perfeccionado, la novia se ha bañado, la novia se ha engalanado, la novia se ha perfumado, ha tomado un tiempo de preparación para encontrarse con su amado en una condición diferente. El Señor no se va a casar con una novia toda pestosa y hedionda a pecado, hermano. El Señor no se va a casar con una novia de eso. Mire, hermano, perdóneme, los que en algún momento hemos estado casados y nos ha tocado bregar con la sujeción en medio del hogar, usted sabe que no es nada grato estar en un hogar donde la esposa no se le sujeta al marido. Cuando uno está en un hogar donde la esposa no se le sujeta al marido, hermano, es una batalla campal mañana, tarde y noche. Pregunto, ¿a cuántos maridos nos gustan mujeres desobedientes? Ahora le pregunto a las hermanas, ¿a cuántas mujeres les gustan hombres desobedientes a Dios? Porque la desobediencia es una pestilencia delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la Biblia dice, mire, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que obedientes. ¿Es obediente usted a la palabra de Dios? Indefectiblemente 100%, o solo cuando le conviene. Sí, mire, hermano, es que hay, por ejemplo, perdóneme que vaya a tirar así parejo, pero hay esposos que mandan a las esposas a la iglesia a consagrarse mientras ellos se quedan viendo el fútbol. Quieren esposas obedientes, pero no buscan de Dios. Solo se ríe, ¿verdad, hermano? Pero gloria a Dios, Dios la bendiga. Entonces yo aprendí a través de Hebreos que la salvación es para los que obedecen. ¿Por qué? Porque los que se van en el turno de la salvación habitan en la dimensión Sao, y en la dimensión Sao están los obedientes. Está grueso, hermano. Por eso antes de decir ven Señor Jesús, examínese cada uno a sí mismo, hermano. Porque sin saberlo, lo que puede estar pidiendo es juicio para su vida.
¿Por qué pasa si el Señor viene y no te encuentra en la plomada que debes de estar? Te va a examinar, te va a evaluar. Bueno, ven para acá, hijo, quiero verte tu pie. Vos aquí estás con 2 pies, papito, pero vos aquí tenías que haber entrado cojo, hablando de cortar el pecado. Como quien dice, tú entraste aquí con pecado. Pastor, ¿y se puede entrar entonces con pecado? Algunos de allá los mandaron a sacar porque su ropa, le dijeron, tus ropas no son ropas de fiesta, sáquenmelos donde será las tinieblas, el lloro y crujir. O sea que en esa fiesta van a haber colados, pero a los colados los sacan. Ese pastor mejor no se hubiera huido una semana, hombre, porque regresó como que chichicaste le dieron de comer en su casa. Eres obediente. Hijos pequeños, tenemos que obedecer a nuestros padres. En la obediencia está la bendición. Esposas, sujetas a vuestros maridos en obediencia como conviene en el Señor. Y vosotros, maridos, sujetos a la cabeza que es Cristo. Todo tiene un orden, pero entiéndase, amado hermano, que esto va directamente ligado con la obediencia. ¿Cuántos habitantes de la dimensión Sao vemos acá obedientes a la voz de Dios? Cuarta, y hoy sí vamos entrando y avanzando ya en lo que es este culto, en este servicio. Después de una breve introducción de media hora, Juan capítulo 6, versículo. Pero estás feliz con palabra, ¿verdad, hermano? Tan rico que es que le inviten a uno a comer donde hay pan caliente. Versión Las Américas, Juan 6:35. Cuarta característica de los habitantes de la dimensión Sao. ¿Quiénes son los de la dimensión Sao? Los que son deseables por parte del Señor para ser arrebatables. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. Ahí está la vida otra vez, mire. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cuarta característica de los moradores de Sao: son los que comen el pan de Jesús. ¿Qué es comer el pan de Jesús, Sergio? Tengo tantos Sergios aquí adelante de hoy, gloria a Dios. ¿Qué es comer el pan de Jesús, hermano? ¿Qué representa el pan de Jesús? Mire, comer la palabra del cielo representa, note por favor, Juan capítulo 6 versículo 51, para entender qué es comer el pan. Evidentemente el pan descendido del cielo es Cristo Jesús. Su carne y su sangre son elementos de Santa Cena. Aquí perfectamente puede estar concatenada la Santa Cena, pero note por dónde tenemos que salir esta vez. Juan capítulo 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Qué tipifica? ¿Qué figura el pan? Entendimos que es la Santa Cena. Evidentemente como parte primaria puede ser perfectamente hilvanado ahí. Pero el pan es figura de la palabra de Dios. Deuteronomio. Mire todos los preceptos que cumple un habitante de la dimensión Sao. Por eso no se conforme solo con ser iglesia, anhele ser novia. ¿Y cómo hago para ser novia, pastor? Hay que pagar un precio diferente de relación, de intimidad, de búsqueda de santidad con Dios, porque dice la Biblia que sin santidad nadie le verá. Deuteronomio 8:9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre.
Quiere decir que el pan tipifica la palabra de Dios, la vivencia de la palabra de Dios. Número 1. Número 2, Mateo capítulo 15, versículo 25. Nos enseña que el pan es figura de sanidad también, palabra de sanidad. Mateo 15, 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice la Biblia que desde ese momento su hija fue sanada. Quiere decir que el pan también puede ser figura de palabra de sanidad. Quiere decir que en la vida de un hijo de Dios que habita la dimensión Sao, la palabra de Dios en sus labios es un constante. Un hijo de Dios que fluye, amado hermano, en la dimensión del Espíritu Sao, es un hijo de Dios en el cual son manifiestos los dones de sanidad, y en su vida también la sanidad es puesta como una bendición de parte de Dios. Cuando la Biblia dice que el hombre de Dios es aquel siervo, amado hermano, que ha aprendido a recibir la palabra y creerla, y que a través de ella vienen los ¿cómo es que se le llama? Son los postentos, o sea, los milagros. Eso, ¿cómo lo dijiste? Los portentos, los milagros, las sanidades. Es un hombre que ha aprendido a creer en la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, cada vez que un hijo de Dios pasa tribulación, lo primero que debe de recordar en su vida es: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué caracteriza a un hijo de Dios que habita en la dimensión Sao? Es un hombre de palabra completa, amado hermano. Palabra de enseñanza, palabra de sanidad, amado hermano, palabra de sinceridad y verdad. Mire lo que dice acá, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es un pan sin levadura? Un pan sin levadura es un pan carente de pecado. Usted recordará, amado hermano, que lo que leuda el pan es aquello que corrompe la masa. Entonces, un pan sin levadura es un pan puro. Estamos hablando que un pan sin levadura es una palabra que conduce a la santidad, porque en la santidad no hay leudo. Lucas 10:25. Quinta característica de un habitante de la dimensión Sao. ¿Cuántos anhelamos ir de regreso a la casa del Padre? Tenemos que ubicarnos en la dimensión Sao, amado hermano. Es decir, empezar a cumplir con estas enseñanzas en nuestro corazón y en nuestra forma de vida. Lucas 10:25. Mira, Miriam: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Él dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Quiere decir que una de las características para ser habitante de la dimensión Sao, amado hermano, que es una dimensión de espíritu superlativa,
es que hay que aprender a vivir los mandamientos de Dios. Aquí le puse vive en la ley, pero usted sabe que ya no estamos más en la ley, sino que estamos en el tiempo de. Pero nos da características. Como nosotros somos hombres habitantes de la dimensión Sao. Número 1, amando al Señor con todo tu corazón. Que no haya nada ni nadie, ni siquiera el fútbol del Barça y del Real Madrid, que te hagan faltar a un culto. Que no haya nada ni nadie que aparte tu corazón del verdadero y genuino amor de Dios. Entonces, accesar a la dimensión Sao implica amar al Señor con todo el corazón, amar al Señor con todo el alma, amar al Señor con todas tus fuerzas, amar al Señor con toda tu mente, amando al prójimo, que a veces cuesta un poquito, ¿verdad, hermano? Como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo, hermano? Mire, la Biblia dice en Lucas capítulo 8 versículo 21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Se da cuenta cómo siempre la dimensión Sao de una u otra forma nos lleva a la dispensación de poner por obra la palabra de Dios, Kenny? No es únicamente de conocer, no es únicamente de saber Biblia, se trata de ponerla por obra. Entonces, un hijo de Dios que está en la plataforma de la dispensación Sao esperando ser arrebatable es un hombre y un hijo de Dios, amado hermano, que aprenden a amar a su prójimo de una manera diferente. Aún así, el Señor Jesús dio una lección con esto. ¿A quién debes de amar? Ama a tus enemigos, porque ¿qué valor hay en amar a tus amigos? Entonces, un hombre de la dimensión Sao, hermano, no anda peleando con Dios ni pidiéndole cuentas a Dios del por qué le están saliendo bien las cosas o por qué no. Es un hombre que aprende a convivir también y a llevarse de una manera filial con sus hermanos. Porque es importante que nosotros como iglesia conozcamos de esto. Amado hermano, yo le decía a los hermanos del primer servicio que lo único que yo deseo que en el tiempo del arrebatamiento, hermano, usted ya no esté aquí. ¿Cuál es el papel del pastor? Es guiarte por la senda correcta para que tú encuentres la ruta de regreso a la casa del Padre. ¿Cómo tú sabes? Mire, hermano, yo no sé ni siquiera cómo trasladar este mensaje, de veras. Yo no quisiera que el día en el cual la trompeta del arrebatamiento suene, amado hermano, usted fuera una iglesia que no conociera su destino final. Una iglesia que sepa claramente que lo que está esperando es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en esa segunda venida, entendiendo que la primera venida fue cuando Él estuvo ya en medio de nosotros. No toda la iglesia se va a ir en el arrebatamiento, sino solamente aquella que haya aprendido a vivir en una dimensión Sao, en una dimensión de preparación, en una dimensión de perfeccionamiento. Mire lo que dice aquí Lucas capítulo 12 versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen,
no trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba de hoy, que está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Característica número 6, si no estoy mal, de los habitantes de la dimensión. ¿Sabe usted cómo ya? Ay, mire, hermano, ¿sabe cómo usted sabe que está habitando en la dimensión Sao? A usted ya no le preocupa la economía de la casa en el buen sentido de la palabra. No le estoy diciendo sea despreocupado. Lo que le estoy diciendo es, a usted ya no le afana. Esa es la palabra, tal vez no le preocupe. Así que le preocupe, y que le preocupe mucho por mantener bien a su hogar. Ya no se afana por las cosas de la casa. Es decir, una de las características de los habitantes de la dimensión Sao, mira, hija, es que no tienen afanes por las cosas materiales. Es decir, su corazón ya no está afanado en casa, carros, sueldos, puntos, sino que está afanado por las cosas que corresponden al reino de Dios. Y cuando esas cosas del reino de Dios vienen a tomar una ubicación y un lugar primario en su corazón, el hombre de Dios sabe que su corazón está puesto en las bendiciones eternas del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que aunque al tiempo de hoy esté pasando escasez, aunque el tiempo de hoy está pasando un momento difícil, él sabe que la gloria venidera es mucho más grande que cualquier tribulación que esté atravesando terrenamente en este mundo. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Mi amor, ¿y qué vamos a hacer para pagar la cuenta de la electricidad? No sé, mi amor, la verdad no sé. A la noche le oramos al Señor y Él va a mandar algo, Él va a mandar a alguien. ¿Cómo sos de despreocupado? Espérate. Oremos. Y si después de la oración no viene respuesta de Dios, yo te permito que me pases la guadaña, mija. Pero primero, orémosle al Rey. Padre, yo no he visto justo desamparado, Señor. Tu palabra dice que ni su simiente va a mendigar pan, Padre de la gloria. Y yo soy tu. Ponga a prueba a Dios. Eso sí, primero séale fiel. Por eso el Señor les dice primeramente: trae tu diezmo al alfolí y pruébame. O sea que después de la obediencia puedes probar. Dios lo permite. Y al otro día, ding dong. Fíjese que ahí en la puerta de su casa hay tirados 3 billetes de a 100. Señora, yo digo que se le cayó usted entrando a su casa. Usted sale a ver, ¿cómo así? A ver. Primeramente que aparezca alguien que sea honrado y que le diga que está tirado en la puerta de su casa, milagro suficiente, hermano. ¿Verdad? Y usted sale a la puerta. ¿Dónde? Mira, aquí están, mire. Yo digo que sí son suyos. ¿Por qué? 3 billetes de a 100 y como que su foto tienen aquí adelante. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Él suple la necesidad de su pueblo. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Iglesia sustentada por la mano poderosa de Dios, solamente ejercita tu fe. Por eso dice la Biblia: no te afanes. Sí, Padre de la gloria, hay que pagar colegio, hay que pagar agua, hay que pagar renta, gloria a Dios, Padre, pero yo no he visto justo desamparado, Señor. Y si hoy no tengo trabajo, pues algo me va a salir mañana, pero yo sé que mis cuentas las voy a pagar, porque mi fe, mi confianza la tengo depositada en ti. Y tú eres un Dios que eres fiel, que es justo, que eres verdadero, Señor. Pero tienes que ejercitar la fe. Eso lo hace el habitante de la dimensión Sao. El que no, ya corrió al banco, ya corrió con los suegros, ya corrió con la cooperativa, ya corrió con quien pudo prestar dinero, nadie le dio, porque está siendo tratado por Dios. ¿Cómo? Tienes que aprender a depender de mí.
Algo le puedo decir yo a estas alturas del juego: todo ayuda bien. Hágame un favor, diga conmigo: todo ayuda bien. Incluso eso que hoy estoy pasando. No sé qué estés pasando, hermano, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Lo que sí te puedo decir: Dios te cuida. Él está al pendiente de ti. Entonces los moradores de Sao, Kenny, no les afanan las cosas del mundo. Dios manda el sustento, Dios manda el vestido. Tú no sabes a través de quién. ¿A través de quién me irá a mandar el Señor ese pago de la tarjeta de crédito? Y a los 2 días una llamada: mire, don Espiriquitiberto Fioris, ¿usted se llama Espiriquitiberto Fioris? Sí, aquí le sirven. Mire, aquí le llamo de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Queremos darle las gracias por su pago completo. Pensamos que esa mora de 40,000 quetzales nunca le iba a pagar, pero pues gracias por su pago. Oye, todavía, que Dios lo bendiga. 40,000 pago de tarjeta. ¿Y de dónde tela si no hay araña? Diría mi pueblo, ¿eh? Se equivocaron. Mira al banco a ver, como ha pasado con muchos de ustedes. Estos no son pensamientos míos. A mí me gusta oír a ese pastor porque solo casacas cuentan. No, es verdad. Estos son testimonios de pueblo. Mire, fíjese que me llamaron y me dijeron que mi cuenta estaba pagada, señora, pero yo estoy moroso aquí con ustedes desde hace como 2 años y pues me da vergüenza, pero quiero ver si. ¿Cuál es su nombre? Espiriquitiberto Fiores o Flores Fiori, era italiano. Espiriquitiberto Fiori. Sí, fíjese que aquí nos aparece una transferencia monetaria por 40. Mire, su deuda era de 39,988,99 centavos. O sea que ahora tiene 2 quetzales a su favor. ¿Verdad que suena risa? Yo aquí le puedo parar a muchos de ustedes con ese testimonio. A la pastor, ¿y cómo se hacen esos milagritos? Habita en la dimensión Sao, sencillo. En la dimensión del Espíritu, todo es posible. Así como a muchos de ustedes les han hablado cuando iban, eso fue pasado, cuando iban para su iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero hay algunos aquí que sí. Yo iba para mi iglesia, pastor, y cruzar a la derecha, cruzar a la izquierda, en el semáforo te va a dar amarillo y cruzas. Y ahí me fue a parquear enfrente al Señor y me dijo: ahora te bajas y entras. ¿Usted cree eso? Hay que estar viviendo en la dimensión Sao. Por eso es que ya no solamente la dimensión vivo la vive el simple mortal, la dimensión vivo la viven incluso hasta los animalitos que respiran, pues son ánimas vivientes. Por eso se llaman animales. De ahí viene el nombre animal, de animal. La vida Zoe, la vida Bios. Y ahora me encuentro con una vida Sao, hermano. Pero yo entendí que la vida Sao la vive en la dispensación la iglesia, que está esperando la venida de su rey. Por eso fue donde yo logré entender, en mi buen chapinismo, perdónenme los hermanos, si quieren se van ubicando por favor los hermanos con los elementos de la Santa Cena, cómo yo pude entender ese versículo. La venida del Señor es corta. Y dice la Biblia que Él viene por una iglesia que se ha estado preparando. Es decir, yo recuerdo que a usted hace como 1 año yo creo que le enseñé, le dije: mire, para mí que la iglesia que va a ser arrebatada, Saulito, ya empezó a ser arrebatable. ¿Cómo? A través de estas acciones. ¿Quieres ir para Miami? Sí, yo quiero ir a Miami. Ok,
Te vas al aeropuerto y por favor te ubicas en la puerta número 7. De allí sale el avión para Miami. Entonces yo quiero decirle a usted algo el día de hoy, hermano. ¿Cuántos anhelamos ir de regreso a la casa del Padre? Tu puerta de salida tiene nombre y es Sao. Es una puerta, es una dimensión espiritual donde van a estar ubicados. Estoy hablando en el espíritu. Aquellos hombres y mujeres arrebatables que a través de sus actitudes y del proceso de perfeccionamiento, mire, no pierda de vista esa matriz que está ahí del lado izquierdo suyo. Ahí están, esta matriz ha ido creciendo a lo largo de los años, todavía está corta, y hemos aprendido cómo en cierto aspecto el Señor disecciona a la iglesia en 3 dispensaciones: los llamados, los escogidos y fieles. Y si usted se da cuenta, cada una de esas dispensaciones tiene diferentes conductas de vida en términos de relación para con Dios. Por ejemplo, niveles de intimidad con Dios: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Los 3 son iglesia. Los 3 niveles son parte de la iglesia, pero solamente el Señor viene por los fieles. Muchos los llamados, pocos los escogidos, aún en menor cantidad el número de fieles. Por el nivel de entendimiento, eso lo hemos aprendido a través de Marcos, Lucas y Mateo, los 3 evangelios. En el evangelio según Marcos se recibe, en el evangelio según Lucas se recibe y se retiene, y según el evangelio de Mateo se recibe, se retiene y se entiende. En cada dispensación hay una conducta diferente de relación con Dios. Por su nivel de fructificación, los del atrio solamente fructifican al 30. Su capacidad de fructificación no es más allá del 30. Los del lugar santo fructifican al 60. Pero los del lugar santísimo, los fieles, tienen capacidad de fructificar al 100 por 1. ¿Basado en qué? Mire, los de atrio, su capacidad de fructificación es estándar, fruto. Los que están como escogidos, basado en su grado de fructificación, ya no solamente dan fruto, dan más fruto. Es superlativo. Y los que han avanzado a la dimensión de fieles, su nivel de fructificación no es fruto ni más fruto. Ellos llevan mucho fruto. Señor viene por los fieles, los que están en el lugar santísimo, los que entienden la palabra y al entenderla la ponen por obra. Fructifican en aquello que son enseñados al 100 por 1. Por ello es que su condición siempre es de dar mucho fruto. Hay una dimensión diferente en reconocer a Jesús como camino, a Jesús como verdad, que a Jesús como vida. Por el nivel de trabajo, usted identifica si está en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, dependiendo. La mies son los llamados, los obreros, los escogidos, y los fieles, los consagrados. No es lo mismo un consagrado que una mies. Por eso le digo, hermano, nosotros debemos de anhelar irnos con nuestro amado Señor Jesús. Pero para ello, mire, hasta en el peligro de los últimos tiempos, los llamados corren un peligro, enfriarse. Los escogidos también corren peligro, el engaño. Pero los fieles, los que están en el lugar santísimo, los que entienden la palabra y la ponen por obra, los que tienen capacidad de fructificar al 100, es decir, siempre dan lo mejor de ellos, los que están acostumbrados no a conformarse con dar fruto, sino con dar mucho fruto, siempre quieren lo mejor para su Señor. La dimensión de vida de evangelio es vida, no solamente es un camino, no solamente conocen a Jesús como un camino, sino como una forma de vida, porque yo lo he experimentado, pastor. Yo he vivido esos milagros, yo he sido sanado de cáncer, yo he sido sanado de vitiligio, el Señor me ha sanado la economía, me ha sanado mi hogar, hermano, y sobre todo me sanó mi corazón.
Y el fiel se encuentra en zona segura. Cuando usted busca en la Biblia, dice la Biblia que en los últimos tiempos los llamados se han de enfriar. Los escogidos podrán ser engañados, pero solamente los fieles permanecerán de pie delante del Rey de Reyes y Señores de Señores. La zona segura. Diga conmigo, por favor, dimensión Sao. Es una dimensión. ¿Qué diferencia entre la dimensión Zoe y la dimensión Sao? La dimensión Zoe es una vida en el espíritu. Se vive en el espíritu. Pero en la dimensión Sao se vive en el espíritu para agradar el corazón de Dios y ser, como decía el título inicial, ser de los supervivientes. Mire, después nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos, los que supervivimos o los sobrevivientes, ¿a qué? A la vana manera de vivir que el mundo presenta. ¿Qué es un superviviente? Es un hombre que se mantuvo en pie a pesar de la batalla, a pesar de la guerra. Sobrevivió. ¿A qué? A los placeres que el mundo le ofrecía. Murió al pecado, murió al materialismo, murió a todo aquello que no agradaba el corazón de Dios. Por eso, por ellos, por los que viven, por los que supervivieron habitando en la dimensión del lugar santísimo, ellos se constituyen en los arrebatables, en los deseables por parte de Dios para ser arrebatados. Fue donde yo entendí que la dimensión Sao es la dimensión previa al turno de arrebatamiento. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.